han cambiado las circunstancias en el sentido que antiguamente se decía que la epilepsia era un desorden eléctrico en donde había una descarga y había cortocircuito y entonces la gente podía perder el conocimiento. Pues no, hoy por hoy se sabe que por definición la epilepsia es un trastorno cerebral en donde la persona tiene una tendencia que puede ser duradera o puede ser para desarrollar unas convulsiones ya más permanentes. Entonces, hay una tendencia a convulsionar, hay un umbral que le permite al cerebro descargar. Pero fíjense, el concepto es, tiene que haber 2 o más convulsiones no provocadas que ocurren con más de 24 horas de diferencia. Entonces, eso sería la definición. Sin embargo, sabemos que una convulsión no provocada, ¿por qué yo digo no provocada? Bueno, porque si yo tengo un accidente de tránsito en una moto y me lleva un impacto y yo sangro y yo hago un hematoma, entonces yo voy a tener una convulsión, pero esa convulsión fue provocada por esto. Entonces esa convulsión que aparece en ese momento con una pérdida de conocimiento no se puede catalogar como una epilepsia. Es simplemente una convulsión postraumática, pero si tenemos una convulsión no provocada, hay un alto riesgo de más convulsiones en los próximos 10 años. Entonces uno tiene que seguir y el riesgo de que eso ocurra es al menos un 60%. Entonces es importante saber que ahora se considera como un desorden, como una enfermedad que puede ser temporal o que puede desarrollarse y controlarse en más de un 75 a un 80%. Queda un grupo que puede ser un 20% que no se controlan ni siquiera con la medicación. Entonces, tenemos otras alternativas que ya las iré diciendo en el tiempo. Vamos a ver, a llevar tiempo. Ok. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos por definición que la epilepsia es un trastorno cerebral que hace que una persona tenga una tendencia duradera a tener convulsiones epilépticas, eso es la definición. Entonces ya hablamos de que tiene que haber 2 o más convulsiones que se ocurran, que sucedan con un intervalo mayor de 24 horas. Y además sabemos que una convulsión no provocada tiene un alto riesgo de desarrollar un cuadro epiléptico los próximos 10 años. Y ese riesgo está sobre el 60%. Cabría definir lo que es un síndrome epiléptico. ¿Por qué? Porque el síndrome es el conjunto de síntomas, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, hay una aparición temporal, la temporalidad define el síndrome epiléptico. Es una aparición temporal de síntomas o signos que son causados por una actividad neuronal anormal en el cerebro. Sin embargo, nosotros podemos decir, se considera curado un síndrome epiléptico cuando no ha convulsionado en 10 años. Y o un paciente que se le puso tratamiento y tiene 5 años sin convulsionar después de haberle quitado su tratamiento. Entonces, es bien importante que ustedes mantengan claro este concepto. Podemos tener el síndrome epiléptico, pero ahí hablamos de temporalidad, o sea, que el síndrome epiléptico es la aparición temporal de signos o síntomas que son causados por una actividad neuronal anormal en el cerebro. Pero ya les expliqué cuándo ya podemos decir que ese síndrome epiléptico está curado. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, tenemos que establecer diagnósticos diferenciales. Vamos a dar ejemplos, porque a veces los ejemplos son útiles. Si, por ejemplo, yo digo que un niño tuvo una convulsión febril, entonces esa convulsión febril sin antecedentes. Cuando yo digo sin antecedentes, yo me refiero a familiares, porque la anamnesis o el interrogatorio son más del 70% del diagnóstico. Obviamente nosotros contamos con marcadores, biomarcadores
de la epilepsia. ¿Qué es eso? Bueno, los biomarcadores sencillamente son moléculas biológicas que bien pueden estar o en la sangre, o en líquido cefalorraquídeo, o en los tejidos del cuerpo. Y cuando uno lo encuentra, está presente, uno dice, esto es signo de que aquí está pasando algo, aquí hay una afección o aquí hay una enfermedad. O sea que tenemos cómo probar si estamos ante una epilepsia o no. Entonces, cuando establecemos el diagnóstico diferencial y interrogamos a la mamá, o interrogamos al familiar, o interrogamos al paciente, porque acuérdense que hay diferentes etapas y ahorita lo vamos a clasificar, nosotros le preguntamos, ¿ha convulsionado alguna vez? Sí, doctora, yo convulsioné. O la mamá dice, sí, cómo no. Supongamos que es un adolescente que tiene 16, 17 años, es menor de edad, pero de todo, la madre dice, sí, él convulsionó, pero mire, mi mamá convulsionó y una tía convulsionó. Entonces ya esa es una convulsión con antecedentes. Entonces ahí hay más alto riesgo de que esa persona pueda desarrollar a futuro, ya no con la convulsión febril, sino por otro disparador, porque hay trigger, hay disparadores. Y entonces yo les voy a nombrar, pues, cuáles son los disparadores. Miren, la falta de sueño, exceso de café, exceso de estrés y cigarrillo, el alcohol, las drogas, la marihuana. Y tengo que decirle a ustedes que mucha gente me dice, ay, doctora, pero no me quite mi marihuana, porque imagínese, la marihuana se utiliza como terapéutica para el epiléptico. Eso no es así, amigo mío. Lo primero, que los derivados purificados de la marihuana sí se utilizan, pero en aquellos casos cuyo pronóstico de una epilepsia refractaria rebelde a tratamiento, porque tiene alteraciones y mutaciones genéticas, que ya le explicaré qué es eso. Entonces, esa persona hay que medicarla y se le ponen unos derivados opioides purificados, no la marihuana, que me voy a meter un pito de marihuana. Y entonces, no, doctor, es que eso me quita todo, me pone chévere, doctor, así como no, te aísla del mundo y te va matando tus neuronas por el camino. Mientras más rápido se empiece con la droga, más rápido se pierden las conexiones, porque el cerebro es una estructura preciosa, inmodificable. Creo que nunca vamos a tener la posibilidad de que nos trasplanten un cerebro, créanme. Y aunque aparezca la inteligencia artificial proviene de nosotros mismos, que somos los que la creamos, y los robots los hacemos nosotros. Así que olvídense, hay que cuidar al cerebro desde siempre, evitando entonces acercarse a la droga o al alcohol, porque se empieza por un poquito, pero después se produce lo que se llama adicción o hábito. Entonces hay que tener en cuenta que fumar marihuana también puede ser un precipitante para que se desarrolle en crisis, y que el umbral es distinto de sujeto a sujeto. Es interesante que les diga, la epilepsia es una enfermedad muy compleja, porque somos diferentes en el trópico, somos diferentes en la montaña, somos diferentes en Europa, somos diferentes en África, somos diferentes en el mar, somos diferentes en la montaña, somos diferentes. Cada sujeto es individual y tiene un umbral distinto y una forma diferente de manifestar sus problemas. Entonces, si nosotros encontramos una persona que tiene antecedentes familiares, que han tenido otros problemas, o por ejemplo convulsiones infantiles que vienen por otra causa, causas agudas, o una persona que tuvo un accidente vascular cerebral, o un hipertenso que sangró, que hizo un cuadro isquémico, o un individuo que tiene una baja de azúcar, porque es un diabético y le están dando hipoglicémicos. Entonces, no es que el diabético tiene que convulsionar porque sí, pero el diabético tiene que cuidarse, porque puede convulsionar no porque es un epiléptico, sino sencillamente porque tiene una condición de enfermedad previa que lo vulnera y lo coloca en
una predisposición a que si no utiliza la dosis que le pusieron, no, doctora, mire, ¿sabe lo que yo hago? Cuando salimos toda la familia, ellos todos se están comiendo una barquilla de un helado con 4 capas. Y yo me voy a quedar atrás, no, doctora, yo me lo como y entonces me pongo otro poquito más de insulina. O me tomo 2 pastillas en vez de una de mi metformina. ¿Pero qué es eso, mijito? ¿Quién te dijo que tú podías controlar los niveles en sangre? Tú mismo produjiste ese problema. Pasa lo mismo con el hipertenso. El hipertenso, ¡ay! Se me olvidó la pastilla. Mañana, entonces al día siguiente se toman 2. No, señor, porque usted se va a producir una hipotensión severa. Entonces hay lo que se llama una pérdida del conocimiento por una severa hipotensión ortostática, donde el individuo cae bruscamente al suelo y puede convulsionar y puede evacuarse y puede orinarse. Es importante que ustedes sepan eso. Es epiléptico. Cuando nos llega a nosotros a la emergencia, lo evaluamos, ya la persona salió del proceso, le tomamos rápidamente y le vemos que está hipoglicémico y rápidamente le ponemos entonces su suero glucosado para subirle los niveles. Entonces, ustedes deben saber que hay más de 5 a 10 millones de personas en el mundo no diagnosticadas. Podemos decir que un 25%. ¿Qué les parece? Pero también les debo decir que hay un porcentaje de un 5% que a veces puede subir en donde el diagnóstico está errado. Viene catalogado como epiléptico, viene medicado y bueno, cuando el paciente nos llega el problema que le está produciendo la convulsión, entonces, no, ya va. No es que esa persona, fíjense bien, no es que esa persona es un epiléptico de base, sino que tuvo una hipotensión ortostática, entonces el interrogatorio ayuda. Lo mismo que una persona que tenga una malformación vascular, pero fíjense, se le rompió un aneurisma en el cerebro, pudo convulsionar, pero la convulsión fue en el momento, porque la sangre es un elemento muy irritativo cerebral. Una gota de sangre sobre el estroma de la corteza puede convulsionar. Entonces, fíjense todas las causas diferenciales que les estoy nombrando. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos lo que se conoce como biomarcadores, entonces a esa persona la vamos a estudiar. También tenemos que decirle que el mismo paciente ya diagnosticado, bien estudiado, puede convulsionar por su culpa, por no cumplir el régimen de tratamiento adecuado. Si se le dice cada 8 horas, no puede ser cada 24 horas, ni cada 18 horas, ni cada 3, porque se me olvidó, me fui a una fiesta, me acosté a las 3 de la mañana, entonces yo no me tomé la dosis de la noche, pero yo tenía que trabajar, entonces me paré a las 5:30, 6 para el trabajo, y entonces me dio una crisis en el trabajo. Trasnochado, tomó alcohol, no se tomó la medicación de la noche. Esa persona se preparó para tener una convulsión. Entonces, fíjense, yo les estoy dando ejemplos porque esos ejemplos los van a llevar a ustedes a tener un poquito más de noción en dónde estamos. Entonces, diferenciar un síndrome epiléptico es importante, tener una clara definición de que es una enfermedad que se caracteriza por una predisposición a tener continuadamente la aparición de crisis epilépticas y con consecuencias que pueden traer alteraciones neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Ahora, nosotros tenemos también crisis psicógena, o sea, que no es un epiléptico, pero tiene un problema psiquiátrico, ahí está pasando algo. Entonces esas son crisis psicógenas y nosotros tenemos los biomarcadores para cuando nos llega la emergencia, nosotros podemos tener cómo saber si estamos ante un epiléptico o no. Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, hago un electroencefalograma en un paciente que llegó convulsionando y la persona que lo lleva es la esposa, estoy dando ejemplos, porque los ejemplos a veces me permiten explicarles con más tranquilidad y más claridad en dónde estamos. Esa persona nos dice, ajá, pero explícame, ¿cómo pasó esto? Ay, doctora, esa persona estaba hablando, mi esposo estaba hablando, de repente se quedó viéndome fijo, empezó a agarrar corotos
empezó en el escritorio a agarrar, de pronto se paró, caminó y después regresó y se sentó. Ah, bueno, pero, cónchale, no me acuerdo qué era lo que te estaba diciendo. Ni siquiera supo que estaba ante una crisis focal compleja. Entonces vamos a clasificar las epilepsias. Fíjense, a grosso modo y de manera generalizada, la crisis generalizada tonicoclónica, esa la diagnostican hasta los bomberos. Cualquiera que está en la calle que ve una persona que cae al suelo, que empieza a moverse, eso es una crisis. Todavía no podemos decir que es un epiléptico, pero estamos clasificándola para podernos entender. Entonces, crisis tónico-clónica generalizada, esa es la primera, vamos a clasificarla. Entonces, podemos empezar por una focal. Focal, mira, tuvo un temblor en la mano y le agarró la de mi cara. Entonces, la persona nos dijo que estaba sentado, que se quedó aislado, que se paró, que hizo movimientos que no se saben para qué eran, pero que se paró y caminó. Entonces, si nosotros tenemos una focal con toque de conciencia, pero que no cae, esa es una focal que está limitada. Pero si nosotros tenemos una focal que empieza con una ausencia, se quedó ido, la gente le dice, le dio como un vaído, doctora, la gente habla de vaído, la gente habla, porque bueno, son los mitos, la población se transmite de generación en generación, le dio un vaído. Entonces esa persona tuvo una ausencia, tuvo una caída, se fue al suelo y ahí comenzó a convulsionar. Entonces, si hablamos de focalidad, es porque tenemos la aparición de manera focal con pérdida del conocimiento o sin pérdida del conocimiento. Las focales pueden tener pérdida o no de la conciencia. O sea, le tembló la cara, le tembló la mano, o se le fueron los ojos hacia atrás. Empezó con un parpadeo raro, pero no cayó al suelo. Esa es una focal simple, con toque motor. Pero podemos tener una focal compleja, como el señor cuya esposa explica, que se puso a registrar las cosas, que no sabía lo que hacía, que se paró, que caminó y que volvió. Ay, no me acuerdo qué era lo que te estaba diciendo. Ni siquiera se dio cuenta. Hay personas que tienen una crisis de ausencia y lo dicen. Ay, doctora, me dio. O sea que la persona, el acompañante, o su progenitor, sus parientes, su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, su esposa, pueden, incluso los hijos, definir. Ahora bien, cuando tenemos una focal, puede ser también con toque motor o sin toque motor. Entonces, la pérdida de conciencia va a ser importante para clasificar, pero cuando tiene toque motor también. Entonces, bueno, ahí tenemos tres clasificaciones para que más o menos tengamos una visión panorámica. Ahora bien, nosotros podemos decir, bueno, ¿y si no tuvo un testigo? ¿Y si el paciente se cayó de porrazo y se abrió la cabeza? Lo llevaron a la emergencia, pero él no sabe nada de nada. Si no tiene antecedentes de nada, bueno, inclasificable. Esa es la tercera. ¿Por qué? Porque no tenemos en ese momento al interrogatorio, a una buena historia clínica, la capacidad de definirla y la ponemos no clasificable o inclasificable. Vamos entonces a definir cómo nosotros vamos a continuar. Bueno, todo paciente que pierde el conocimiento, hay que buscar la causa. Eso lo puede hacer un médico general, un médico internista, pero cuando ya hay otros datos, debe ser referido al especialista, o al neurólogo infantil o al neurólogo de adultos, según la edad. Porque fíjense, pueden haber convulsiones en los neonatos. ¿Qué es un neonato? Está recién nacido. Entonces hay diferentes
época de aparición de esas crisis. Un neonato puede convulsionar desde el primer día de nacido hasta el día 10 de nacido. Imagínense ustedes. Allí nosotros tenemos que ser cuidadosos porque ahí puede haber una mutación genética. O sea, ahí puede haber una causa genética. Puede haber una alteración cromosómica, un cariotipo alterado. Entonces, nosotros tenemos que saber eso porque tenemos que hablar de pronóstico y tratamiento. Y eso nos ayudará a nosotros identificar en dónde estamos. Entonces, el neonato puede tener convulsión por un traumatismo del parto. Esta es otra causa. Un parto no controlado, un parto asistido, pero hubo que aplicar un force, una señora que no se controló nunca, viene con una cabeza rotada, entonces hay que ponerle un force de rotación y bueno, un parto donde el no control, toda mujer debe controlarse su embarazo. Y no estoy hablando de las mujeres epilépticas. Si es epiléptica, más rápido todavía. Tiene que estar con su neurólogo, tiene que estar con su obstetra, ginecostetra. Y ese obstetra tiene que estar en combinación con el neurólogo. Está tomando esto, vamos a hacer esto cuando vaya a parir. Eso es un feto valioso, tiene 6 pérdidas, entonces vamos a hacerle cesárea. O sea, vamos a hacerle su eco y vamos a seguirla. Y están en conexión los profesionales. Y si hay siempre recomendamos que haya apoyo psicoterapéutico. Porque en muchos casos está involucrada la familia. De allí la complejidad de la epilepsia. La epilepsia mueve a la familia. La familia necesita psicoterapia, apoyo de cómo tratar a la persona, no sobreprotegerla, porque esa es una persona normal. En el sentido de que se puede valer por sí misma, si está bien controlada, puede llevar una vida normal, que eso es lo que vamos a hablar después. Vamos a ver en qué tiempo estoy. Llevo, ¿qué? 13 minutos. Yo creo que yo creo que podemos Llévame el tiempo, llévame el tiempo. Yo yo más o creo que menos podemos estoy viendo llevar aquí en el teléfono. unos 10 minutos más, unos 10 minutos más Ok, para muy pasar bien. a la intervención de José Irene. Muy bien, entonces hablamos de las causas que son predecibles cuando hacemos estudios genéticos. Entonces sabemos que hay síndromes que tienen su nombre y apellido y que tienen el X frágil, el síndrome de Ohtahara, el síndrome de Dravet. No nos vamos a aprender todo eso porque eso es largo y difícil. Pero sí tenemos que saber que existen biomarcadores genéticos donde nosotros podemos estar seguros de dónde estamos. Tenemos entonces los biomarcadores serológicos que incluyen la determinación de proteínas, de hormonas, de enzimas, de los microARN y que también pueden ser medidos en sangre, en líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos indicadores que nos van a permitir avanzar en el pronóstico. Yo les voy a nombrar algo que eso no lo saben muchos médicos, pero hay una hormona que se llama prolactina. La prolactina tiene la dopamina, que es la precursora. Entonces, el hombre también tiene prolactina, por supuesto, a dosis baja. Pero cuando la prolactina cae, el hombre sabe, oye, tengo falta de líbido, no tengo erección, tengo problemas, estoy infértil. Busque la prolactina, porque la prolactina baja puede hablar de que está pasando algo y es un indicador. ¿Por qué? Porque cuando hay una convulsión generalizada, la prolactina se eleva en una forma tan significativa que nos ayuda. Ahora, ojo, si la mujer está embarazada o está lactando, la prolactina está alta. Entonces, eso no es para la embarazada, eso es para el hombre masculino que llega convulsionando, pero que llegó a la consulta y le dice a uno, mire, yo no tengo líbido, yo tengo esto, les doy esa edad. Entonces, es importante. Hay otros indicadores, pero no son específicos. Son, por ejemplo, cuando hay un infarto o cuando, por ejemplo, hay una contractura, que depende del tiempo que dure, los músculos se contraen y se aumenta la creatinfosfoquinasa. Entonces no podemos decir que es un marcador específico, pero si se eleva, hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Aquel paciente que llegó a la emergencia, entonces nosotros tenemos que estar claros y seguros de que esa persona pudo haber tenido una convulsión prolongada. Es importante que sepan que jamás debemos esperar una persona
que pase más de 5 minutos a 10 minutos sin recuperar la conciencia, o que siguió con crisis y crisis sin conciencia, trasládenlo. Eso es una emergencia. Eso no se puede esperar que media hora, ya saben, no le metan nada en la boca, eso lo hablaremos después. Esos son los mecanismos que vamos a usar para controlar una crisis. Usted lo pone hacia atrás y hacia un lado, pues si vomita no se traga el vómito, no pretenda meterle nada entre la boca porque le va a morder la mano y eso no se hace, simplemente proteja al paciente su cabeza, póngale algo bajo para que no se fracture, no pretenda controlarle las crisis en ese momento, sino ayúdelo y trasládelo si eso se prolonga. Entonces, tiene que hacerse un estudio, tiene que hacerse un electro. El electro es un orientador y un biomarcador que, mire, desde 1929, que Hans Berger descubrió el electroencefalograma, no ha podido ser sustituido. Sigue siendo útil porque nos da focalidad, nos da alteraciones, nos da descargas de espiga onda, espiga poliespiga onda, o nos da una espiga o punta, porque también se le llama punta, depende en dónde estamos, pero se llama espiga o punta, nos puede dar en la región temporal o nos puede dar en las dos regiones frontales, entonces ahí podemos tener una epilepsia rolándica benigna o una epilepsia familiar frontal, que es distinta. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros que el electro sea bien interpretado, porque aquí no se trata de tratar al paciente porque tiene un electro con puntas. El médico es el que tiene que saber, tiene que decidir, junto con el psicólogo, que en muchas oportunidades y nos dice, mire doctora, este niño tiene un espectro autista. Ese niño se echa al suelo, se pone a llorar, patea, le da con la cabeza a la pared. Yo quisiera que lo estudiara porque, mire, el test que le hemos hecho, sus test neurobiológicos, neurocognitivos, me da organicidad. El psicólogo sabe, el psicólogo puede sospechar que estamos ante un caso orgánico. Entonces ahí el neurólogo tiene que ser amar ese caso, amar su profesión, llegar hasta lo último, estudiarlo con calma, porque tenemos elementos que nos pueden orientar. Entonces, obviamente, esos casos hay que estudiarlos, hay que hacerle una resonancia magnética, también podemos hacerle un PET scan, que el PET scan ya nos habla de lesión estructural, hay anomalías o mutaciones en la corteza cerebral, que hay displasia, hay, bueno, podemos encontrar un amartoma, podemos tener una enfermedad de Sturge-Weber o esas lesiones que salen en la cara que también son como los neuronomas que salen que pueden también aparecer en el cerebro. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos algunas cosas que son específicas, otras cosas que no son específicas, pero ya estamos en una etapa en donde nosotros sabemos que podemos profundizar. Cuando nosotros tenemos un electro que es raro, que no es determinante, porque hay unos que son clásicos, hay unos que se está durmiendo y lo despertamos y ahí el paciente nos hace una descarga en salva, o sea, repetitiva, pero ese ya es más determinante de que estamos ante un cuadro epiléptico. Pero nosotros podemos tener algunos casos que le ponemos la luz, no tuvo puntas en ninguna parte, pero cuando le pusimos la luz empezó bla, 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 bla. Ahí el técnico tiene que tener cuidado porque es fotosensible y puede convulsionar en ese momento, tiene que apagar el fotoestimulador y describirlo. Positivo la fotoestimulación luminosa de 15 a 20 ciclos por segundo. Entonces eso es característico. También podemos tener aquellos pacientes que son somatosensitivos positivos. ¿Qué es eso? Bueno, le decimos al paciente que toque la punta de sus dedos en la pierna y cuando lo está haciendo, aparece. Eso es un método de estimulación somatosensitivo. También puede ser acústico, también puede ser olfatorio. Pero como les dije a ustedes, la sensibilidad es diferente de sujeto a sujeto. Fíjense cuando dio el COVID entró por la nariz, vía respiratoria, pero por ahí llegó al cerebro
y en algunos casos hubo pacientes que convulsionaron bastante, pero no todos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una respuesta autoinmune diferente de sujeto a sujeto. Entonces el umbral es diferente. Entonces, bueno, miren, otra cosa importante, bueno, los niveles bajos de fosfatasa alcalina, que a veces, bueno, está perdiendo calcio, vamos a ver qué pasa, tiene una osteoporosis, no, ya va, tiene una osteoporosis, no te quedes allí nada más. Un epiléptico que tenga una caída de la fosfatasa alcalina no tiene que tener pendiente de que eso puede ser un signo, un marcador de que ese paciente puede convulsionar. Bueno, yo creo que en realidad hemos hablado de generalidades, hemos hablado de lo que es la definición, hemos hablado de lo que es el síndrome epiléptico y hemos hablado de los porcentajes, hemos hablado del espectro autista donde hay que hacer diagnóstico diferencial, porque acuérdense que el autismo tiene diferentes clasificaciones también, pero que en algunas oportunidades hay mutaciones genéticas y no es simplemente un cuadro autista. Porque ¿qué? Un autista, mire, hay los autismos simples donde el niño pues se va llevando y mejora, progresa, aprende, se comunica. Hay otros como el Asperger que son súper brillantes con coeficientes sobre lo normal, que quiere ser, ellos hablan distinto y ellos le hacen mucho bullying. No, pero yo quiero ser astronauta. Bueno, entonces ese niño tiene que estudiar ingeniería cuántica y hay que dejarlo y ayudarlo a desarrollarse porque mire, tenemos gente que ha llegado a la NASA y era un Asperger. Entonces, tanto el epiléptico como el autista, como las personas bien estudiadas y bien controladas, pueden graduarse, desarrollar su vida normal, siempre y cuando recuerden que tiene que controlarse, que tiene que seguir su tratamiento como se le indica, que no puede colocarse en momentos difíciles que lo lleven a convulsionar, como trastorno del sueño, como el alcohol, como el cigarro, como el café en exceso, como la droga, y que sencillamente tiene que hacer su ejercicio, no se puede poner gordísimo, no puede estar todo el día en una computadora. Ahora, si es ingeniero de computación o es simplemente su trabajo, tendrá que pararse cada cierto tiempo, a hacer fenómenos de estiramiento, etcétera, para evitar que vuelva a convulsionar. Yo creo que podemos dejarlo hasta acá y entonces contestamos luego cuando terminen ustedes. Muchas gracias, doctora Beatriz. Sin duda, este es un tema súper complejo que tiene muchas aristas y que, bueno, vale la pena seguir profundizando. El tiempo hoy no nos da como para meternos tan profundo en todo, pero creo que ha quedado información valiosa. Para la gente que está atenta en la sala, pueden ir colocando sus preguntas en el chat, que al finalizar vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas, ¿ok? Vayan pensando allí y vayan colocando sus preguntas para que las tengamos disponibles al momento de abrir ese espacio. Gracias, doctora Beatriz. Siempre muy complacida. Bueno, seguimos con José Ballesteros, que nos va a acompañar también en este conversatorio para contarnos su experiencia de vivir con epilepsia. José, bienvenido. Bueno, buenas noches. Gracias, Alejandra. Buenas noches a todos. Como ya escucharon a la doctora Beatriz González del Castillo, me describió como persona con epilepsia en muchos casos porque he tenido las crisis en diferentes formas. En mi caso fue por una meningitis a los 6 meses de nacido, pero no se supo y no se diagnosticó hasta los 12 años que se presentó la primera crisis. Esa primera crisis fue eh, más o menos como la describió la doctora Beatriz. Una noche familiar, primos, un cumpleaños, celebrando, tomando trasnocho, o sea, trastorno del sueño. Y en un momento en que simplemente perdí la conciencia y cuando me desperté estaba en un hospital. A partir de ahí comenzó todo esta experiencia de vida que desde los 12 años me acompaña, no solamente a mí, sino a mi familia. Es muy importante lo que dijo la doctora Beatriz acerca del acompañamiento de la persona con epilepsia y el dejarlo evolucionar, dejarlo que sea, que tenga seguridad, que se desarrolle como ser humano. Eh, yo tuve muchísima suerte con mi familia, ya que desde muy temprana edad se preocuparon.
Al principio era un control irregular por lo que tuve después. Digo irregular porque eran en los médicos no privados, sino del Seguro Social, los cuales eh, no tenían una historia clínica precisa en comparación con lo que sucedió después que llegó a la Liga Venezolana contra la Epilepsia. Primero llegué, perdón, al doctor Abraham Criboy, el cual me detectó con pelos y señales qué tipo de epilepsia tenía y en qué lugar estaba, en qué lugar del cerebro, cómo actuaba, cómo se manifestaba, si tenía aura, si no tenía aura, qué medicamentos podían indicarme en ese momento, que ese es otro aspecto que hay que tocar porque la farmacología ha cambiado muchísimo. Ya, antes era mucho más tóxica que ahora. Y bueno, ya yo tengo como 20 años con mi doctora Beatriz, aparte de los otros 25 con psicoterapia y mi familia que me ha ayudado desde de toda la vida. Tanto así que creo que fue lo que más me dio la seguridad para que mis hermanos, mis vecinos más cercanos, se enteraran sin ningún tipo de tabú qué era la epilepsia, cómo se trataba, qué hacer en caso de que me diera una crisis, cómo manejarlo, poder decirlo en un salón de clases, en una empresa, conversarlos con mis amigos cuando estábamos jugando básquet, fútbol, en un salón de clases en primaria o en secundaria, qué tenían que hacer y cómo actuar. Mi epilepsia es bastante compleja, creo yo, porque se manifiesta, como ya lo dije, y como bien lo podría asegurar la doctora Beatriz, de diferentes formas. Me ha dado desde un automatismo sumamente leve, pero que yo sé que estoy ausente y que me está ocurriendo una crisis. Es como un estado de metaconciencia en el cual tú sabes que te está dando una crisis. Disculpen estos términos, pero es que he estado leyendo mucho sobre el tema. Como bien dijo Alejandra, soy bibliotecólogo y para los que, traduciéndolo, es más o menos una persona que busca y organiza información. Yo me he dedicado a buscar y a organizar información acerca de mi condición para poder comprenderla lo mejor posible, ya que en algunos casos me he visto frustrado porque sigo mis medicamentos al pie de la letra, mantengo un ritmo de vida bastante moderado, con todo un orden, y sin embargo he llegado a convulsionar. Leve, fuerte, complejo, simple, pero ha ocurrido eso y es porque mi epilepsia está en el lóbulo temporal, en la zona, una de las zonas que afectan las emociones. Y bueno, tengo una vida ya, 56 años, una hija de 16 que es un orgullo, maneja mi condición como cualquier adulto informado. Eh, Mi esposa, mi ex esposa, perfectamente manejaba mis crisis, toda mi familia, mis vecinos, mis amigos, como ya los dije, mis compañeros de clase. Cada vez que entro en un trabajo, doy una charla sobre la epilepsia y cómo manejarla, e inclusive tengo videos como se han presentado. Instruyo a las personas que están cerca de mí para que en el caso de que se presente una crisis, eh, sepan cómo tratarla. Sé que estos lentes, disculpen que me los haya puesto, sé que se ven un poco azulados en la pantalla, pero es que tienen Blue Lock y eso es por una razón. Trabajo también con información digital, ya que estamos en esta era, y una de las recomendaciones del médico es que tenga bloqueo contra el reflejo de la pantalla, del monitor, si vas a trabajar muchas horas delante de ella, que es una de las condiciones que pone el médico en el momento de indicar qué se debe hacer para que esas crisis no sean tan fuertes o no ocurran. La higiene del sueño,
la estructura en la vida diaria de la persona es algo fundamental. Y con esto me refiero es a pararse a una hora, desayunar a una hora, eh, tomarse el medicamento justo después de desayunar, que tienes un soporte estomacal que te protege, ya tienes una membrana, algo trabajando en el estómago que te va a proteger en caso de que el medicamento te pueda dar alguna reacción como una acidez, cosa que en mi caso particular no ha ocurrido nunca. Eh, esta estructura del día te ayuda a que a cierta hora tengas ya el ritmo del sueño bien ajustado y llega un momento en que después de los medicamentos nocturnos, simplemente vas a la cama y es a dormir. Y es a dormir, no es al celular, no es a la radio, no es al televisor, no es a Netflix, es a dormir. Eso es algo importante. Uno tiene que educarse para que la persona tenga ese ritmo de vida que sea lo mejor posible para tratar su condición. La familia. La familia, lo principal que debe tener una persona con epilepsia es el apoyo familiar, porque de ahí va a venir los valores, los deseos de superación, el verse como una persona normal que puede lograr algo por sus propios medios, el que pueda decirle a alguien con firmeza y sin ningún tipo de complejo, yo tengo epilepsia y vivo con esta condición, que te acepten como tal y más bien hasta busquen de alguna manera tu apoyo en el momento en que se ven con alguna persona con la misma condición, ya que, bueno, has demostrado de alguna forma que sabes manejar lo que tienes. Y si has sido entrenado durante tanto tiempo por tu médico, por tu terapeuta, por la propia vida, de alguna manera eh, te recompensan y te gratifican todas esas ayudas que tú puedes aportar. En cuanto a la calidad de vida de la persona con epilepsia, bueno, la persona tiene que saber que esto es una enfermedad que te condiciona en muchos casos a poder hacer unas cosas y otras no. Por ejemplo, una persona con epilepsia puede manejar, pero no es lo ideal. No debería, no sabemos en qué momento puede tener un momento de estrés y eso puede llevarle a una crisis mientras está detrás de un volante. En mi caso lo considero así. Eh, Reuniones, como no, todo controlado, todo en su justa medida. Mm, es difícil socialmente no aceptar lo que es una reunión, no sé, una invitación a un trago, pero saber que tiene una condición y negarse o simplemente limitarlo. Eso no significa que no puedas llevar una vida normal socialmente. Es simplemente que tienes que estar educado para poder manejarlo, aceptarlo. En cuanto a tener hijos, tuve muchísimo temor en un principio, a pesar de toda la información que tenía, por esa bebé que venía en camino cuando mi ex esposa estaba eh, embarazada, pero afortunadamente, gracias a toda esta formación, pude controlar no solo la emoción de mi parte, sino que ella tuviese un control y que el feto en su gestación también lo tuviera, ya que pudiera ser, o por lo menos así lo pensaba yo, que alguno de mis medicamentos hubiese influenciado de alguna manera en la formación del feto. Bueno, afortunadamente, como ya les dije, una hija de 16 años preciosa que va a la universidad ahorita, así que es otra demostración más de que una persona con epilepsia, si está bien tratada, puede también ser padre de familia y formar sin ningún problema y llevarlo además adelante todo ese proyecto de vida que
pudiese tener. Yo en estos momentos tengo un trabajo formal y como 3 trabajos extras. Así de que de esa forma lo que les quiero dar a entender es que tranquilamente pueden llevar una vida productiva y sentirse bien consigo mismo, aún teniendo la condición y teniéndose que tomar 2 o 3 fármacos distintos durante el día para poder mantenerse estables. Mi epilepsia de alguna manera me ha ayudado hasta a escoger el trabajo que hago, porque he estado enfrente al público en muchas oportunidades, por ejemplo, atendiendo usuarios, y he tenido crisis. Eso me ha llevado a hacer más la parte de investigación. Con esto lo que quiero dar a entender es que no porque seas ingeniero mecánico tienes que ponerte a reparar un carro. Pudieses trabajar en la parte en que indicas cómo hacer las actividades, organizarlas, gerenciarlas, sin necesidad de tomar el riesgo de estar debajo de un carro que obviamente te da una crisis y puedes llegar a tener algún accidente, darte un golpe, algo por el estilo. Eh, en cuanto al el sueño, miren, eso es, yo creo que lo más importante en cuanto a mi caso, porque tiendo a ser de los que después de las 8 de la noche se activa. Es un reloj biológico y me he observado y por ese motivo es que me han recomendado, mis médicos me han indicado que tome un medicamento para inducir el sueño. Pero una vez lo sienta, debo acostarme a dormir. Por eso la indicación. Ese medicamento hasta los momentos no ha podido ser suplantado por otro. Y bueno, afortunadamente a mí me ha prestado muy bien. Llevo un ritmo de vida normal, salvo obviamente como los fines de semana donde uno tiende a relajarse un poco. Pero con esto lo que quiero decir es que duermes un poco más en la mañana, te acuestas un poco más tarde en la noche, nunca dejando de tomar el medicamento, siempre controlando hasta la alimentación. Tal como lo indicó la doctora, no sé si ella mencionó que la cantidad de miligramos de algún medicamento está directamente relacionado con el peso corporal y el metabolismo de la persona. Por eso la doctora mencionó tanto acerca del mantenimiento del peso. ¿Qué otras cosas les podría decir acerca de la epilepsia? Alejandra, ¿tienes alguna interrogante? Bueno, tengo varias en cuanto a lo que compartió la doctora Beatriz, en cuanto a lo que compartiste tú. Pero básicamente ahorita lo que quiero decir es que qué importante poder tener un acompañamiento integral, un acompañamiento con un médico que mire toda esta parte fisiológica, química, de análisis, de diagnóstico y también el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de algún grupo de apoyo o de alguna persona que conozca por experiencia propia y que tenga la formación correcta para poder acompañar a aquellos que transitan esto, ¿no? Porque tener solamente la parte médica, el diagnóstico, los medicamentos, no significa la solución completa. Tener solamente el apoyo de la familia o el grupo de amigos que te hace barra, tampoco es una solución completa. Así Entonces, es, se requiere, de todas maneras, poder tejer estos dos mundos, lo científico, lo emocional, lo familiar lo y lo vivencial. físico también, ¿no? Entonces, me quedo con eso por ahora y yo creo que podemos entonces ir abriendo las preguntas de las personas. Yo quiero invitarlos a que si estás disponible, abre tu cámara
Yo voy mientras tanto leyendo aquí lo que me han puesto en el chat para nuestros expertos de hoy, pero si estás en un espacio disponible, perfecto. Gracias, Denise, bienvenida. Ok, aquí me dice Antonia, buenas noches. Esta pregunta es para la doctora Beatriz. Buenas noches. El tratamiento con carbamazepina en una paciente influye en que puede su hijo nacer con condición de autismo. Esa es una pregunta tan interesante. Yo voy a comenzar diciendo lo siguiente. Siempre cualquier medicamento, oigan bien, puede significar un riesgo. Sin embargo, el tiempo ha ido mejorando los medicamentos. Entonces, fíjense, por ejemplo, la carbamazepina. Tiene un radical metilo que da más reacciones, puede dar ronchas, rash en la piel, puede intolerarlo más la persona. Pero ahora viene el trileptal o la oxcarbazepina, que le eliminaron el radical metilo y que es menos tóxico, que no tiene la toxicidad para el rechazo, pues para hacer las alergias. En relación al embarazo, yo tengo pacientes que tengo una que ya tiene 3 y ella toma azúcar, ella toma Tegretol, porque bueno, no consigue el trileptal. Hay veces que no hay tampoco la condición económica y en algunos sitios las medicinas son más caras, etcétera. Pero a ella le ha ido muy, muy bien. Y ya yo le dije, mira, yo creo que ahora tienes que cuidarte. Ya tienes 3 niños, un varón y 2 hembras, 2 niñas, y ya son sanas. Entonces, mira, yo creo que llegó el momento en que debes cuidarte, porque ya tienes 41 años. Entonces, ya empiezan a aumentar los factores del riesgo. Entonces, una persona que toma carbamazepina puede tener hijos normales, recordando siempre que cualquier medicamento puede tener un 0,5 a 1% de probabilidades entre 10.000 personas de traer algún problema. Evidentemente, esa persona que está tomando Tegretol o carbamazepina, como se llama en su país, puede tener un riesgo, pero ese riesgo es disminuido según la dosis, ¿no? Que también dependen las dosis. Si es monoterapia lo que toma, o sea, uno pone una balanza. No tomo sino nada más que Tegretol. La persona que hizo la pregunta, cabría preguntarle, ¿fue Denise? Fue No. Antonia. Bueno, Antonia, si Antonia quiere comentar si es monoterapia. Sin embargo, un embarazo de una mujer que esté esperando un bebé y que haya llevado un control, que tenga su ginecostetra, que tenga su neurólogo y que está tomando carbamazepina, no le podemos quitar el tratamiento. Uno va llevando su caso. Ahora, si las dosis son muy altas, uno tiene que ver desde cuándo ella no convulsiona, cuáles son las dosis totales. Entonces, es allí donde el médico analiza, porque las malformaciones generalmente se establecen del primer mes antes del 4.º mes. En general, lo que sí tienen que recordar, y no me lo han preguntado, pero yo se los informo, porque es importantísimo saber, no le mandamos valprón, ácido valproico, diclofenato sódico, no mandamos el ácido valproico a ninguna mujer en edad reproductiva. Es más, si tiene 10 años, 11 años, yo no se la pongo de primera elección, porque en muy poco tiempo eso le va a controlar la crisis. Ajá, y si me sale en estado a los 13, 14 años, entonces voy a tener un labio leporino, un paladar hendido, una destrocardia, voy a tener malformaciones cardíacas. Entonces, el concepto es que hay medicamentos francamente teratogénicos que se llama ácido valproico. Es un medicamento excelente. Lo puede tomar el varón, lo puede tomar la mujer, la niña, sin ningún problema, pero no puede tomarlo ninguna mujer en edad reproductiva. Y yo no lo escojo cuando son niñas, aunque esté más jovencita. Porque miren, tenemos sorpresas. Tenemos gente que no tiene edad para estarse casando y ni teniendo bebés.
y de repente me llega que está, ¿cómo que estás embarazada? Pero además, recuerden que nosotros tenemos el ácido fólico que lo damos siempre antes de embarazarse. Cuando está tomando el medicamento que tome, yo le pongo su ácido fólico, 4 miligramos mínimo, diario. Ah, me voy a embarazar. Te me tomas tu ácido fólico. ¿Por qué? Porque sabemos que previene también las malformaciones, ayuda a que tengamos un bebé sano. Entonces, fíjense, ahí el concurso del conocimiento con el obstetra, uno los asesora y uno va llevando a su paciente. Yo les digo a ustedes que yo casi que doy a luz con la paciente, porque yo no me despego. ¿Por qué? Porque hablo con el obstetra. Mira, ven acá, tiene 38 semanas, ven acá, ¿cómo está el último eco? ¿Cómo va eso? A ver, está formadita, tiene su cerebro completo, tiene todo, mándamelo. Claro, como soy internista, pero no importa que seas internista, si eres neurólogo, también lo vas a saber. Mándame, dime cómo va eso. Mira, está perfecta. Tiene su cerebrito, tiene sus 4 extremidades, tiene su carita, tiene buena formación, el corazón está sano y va a ser niñita, porque ya pasó los 5 meses, ya se puede ver. Entonces, en algunas oportunidades pedimos hacer una amniocentesis, ¿verdad? Cuando tenemos un alto riesgo, cuando sabemos que tiene antecedentes familiares, cuando tiene algunas otras malformaciones en la familia, pero en general, de los medicamentos, hay muchos trabajos y hay mucha, la estadística a veces no es bien llevada en todas partes, pero depende de la dosis, depende si es monoterapia, pero en general, aunque hay un riesgo que es un poquito más aumentado, un 0, tanto, en comparación a la población general, siempre el control, siempre tomarse su ácido fólico, siempre, o sea, contrólate el embarazo antes de que salga. Es más, yo lo hago antes de que se casa. Tengo novio que no sé. Mira, mijita, ya de una vez. Vamos a estudiar. Ay, doctora, por Dios, pero usted va acelerada. No, hija mía, no voy acelerada. Yo quiero saber que tú no me vas a salir embarazada sin controlar, sin no saber esto, esto y esto. Entonces, control antes de salir en estado. Qué cosa tan increíble, doctora. Si no me he casado, doctora. Sí, mijita, pero te vas a casar el mes que viene. Y yo no sé cómo va a ser eso. No, pero yo voy a aplicar el método del ritmo. Ay, mijita, olvídate del método del ritmo, que puedes ovular fuera de tiempo. Entonces, no, a él no le gusta preservativo. Ah, no, pero ya va. Yo no. Hay que estudiar tu ritmo para saber si tú estás ovulando en el día 14, si tuviste la menstruación en el primer día, si fue en el 14º día que tú, y si es varón, entonces tendrás que tener relaciones antes, y si quieres niña, la tienes después de la ovulación, y así. Hay toda una cantidad de subterfugios que uno tiene que saber y la persona tiene que cuidarse. Eso es muy interesante esa pregunta. Depende si es monoterapia, depende la dosis, depende que tenga su control. Si está embarazada, el ácido fólico es importante, pero no necesariamente va a tener problemas. Okay. Ya les digo que tengo pacientes con carbamazepina, sobre todo oxcarbazepina. Yo les quito, les pongo el trileptal. Gracias, doctora. Aquí hacen otra pregunta también que va por el mismo hilo. Creo que dentro de la respuesta que acaba de dar la incluye, pero igual la hacemos. Buenas noches, doctora. El fenobarbital, ácido valproico y aquí pone, Gabapentina. Gabapentina. ¿su tratamiento por cuántos años mínimamente debe ser? Bueno, fíjense. Pregunta Allí estamos hablando de fenobarbital. Vamos a anotarlo. Están tomando fenobarbital, Ácido valproico y gabapentina. ácido valproico y gabapentina. Entonces, vamos a empezar por el último, gabapentina. Miren, la gabapentina es un medicamento que se descubrió, se utilizó. Acuérdense que la industria farmacéutica es la que siempre está con los laboratorios haciendo investigación. Y es un anticonvulsivo, pero el efecto mejor de la gabapentina es terapia del dolor. Entonces se descubrió que era más usado para eso. Pero lo podemos combinar porque es un medicamento excelente, no se desdobla, se elimina por vía urinaria sin problema, no tiene un pasaje hepático, o sea, tiene una cantidad de ventajas. Sin embargo, no se utiliza solo como anticonvulsivo, porque no tiene
la bioseguridad de controlarla. Ahora bien, vamos a seguir por el primero que me nombró. Me nombró el fenobarbital. Mire, antes de yo estudiar medicina, lo único que existía para controlar las crisis era el fenobarbital y después apareció la fenitoína, que es el conocido EPAMIN. Eso por años. A ver, ¿tú quieres decir algo, José Gregorio? Sí, de hecho fueron mis primeros medicamentos. Exactamente. Epamín, fenobarbital y tegretol. Claro. ¿Por qué? Porque él era bebé e hizo un cuadro de meningoencefalitis, porque eso no fue una meningitis pura, él hizo una meningoencefalitis, él hizo toque Correcto. encefálico, por Sí. eso se llama meningoencefalitis. Entonces fue inflamatorio. ¿Y qué le dieron? Bueno, fenobarbital, epamín y tegretol. Entonces, el fenobarbital, a medida que los años han pasado, ha caído más en desuso. Ya nosotros no lo usamos como medicamento de primera elección a este siglo XXI. No. Sin embargo, yo tengo pacientes que son mayores que yo. Tengo una señora que tiene 70 y tantos años y la señora usa fenobarbital. Y cada vez que le digo, mi amor, pero vamos a quitarte el fenobarbital. No, no me quite mi fenobarbital, doctora. Ese ha sido un medicamento que me ha controlado toda la vida. Imagínese. Además, yo duermo maravilloso. Yo no se lo quito. Comprimido y ella se toma 50 miligramos. Yo la dejo tranquila. Pero no lo utilizo como medicamento de elección. Entonces, no sé cuánto tiempo la persona que hizo la pregunta tiene tomando fenobarbital, pero está tomando ácido valproico. Entonces, yo pienso que ambos tienen la misma acción farmacológica. Entonces, yo contemplaría la posibilidad de en vez de tener una triterapia, bueno, la gabapentina no le hace problema, pero yo vería si le puedo ir disminuyendo su fenobarbital, manteniendo el ácido valproico. Pero eso solamente es un médico tratante, porque le voy a decir algo. Se considera que un síndrome epiléptico, yo se lo dije, se curó cuando tiene 10 años sin crisis o 5 años sin tratamiento y sin crisis. Pero si yo tengo una persona que tomando fenobarbital, valproón y gabapentina me ha convulsionado, yo anoto cómo fue la convulsión, cuánto duró, que anoto. ¿Por qué? Un récord. Porque yo puedo hacer lo que se llama la retirada de la medicación, pero eso hay que hacerlo con mucha conciencia. Tenemos que tener un buen, adecuado control, un electroencefalograma que ya no esté focal. Yo tengo pacientes que los he estudiado y me hacen una focalización. Y después se pone normal. Ah, pero después tuvo un problema y se golpeó, o se cayó, o se intoxicó, etcétera. ¡Plum! A José Gregorio le pasó. Entonces tuvimos que subirle un poquito la dosis hasta que lo estabilizamos y se pasó, Y fue, salió y, adelante. y fue producto de un estrés súper fuerte porque yo era manejador de redes sociales de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Exactamente. Entonces tenía un estrés sostenido que yo leí cuando alguien puso esa pregunta también. Entonces, bueno, completando la del fenobarbital, tenemos medicamentos de nueva generación, vamos a llamarlos así, porque como les Correcto. dije, mire, esto ha sido cuestión de estudio, estos son hallazgos. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, el ácido valproico, ¿ustedes saben cómo se descubrió el ácido valproico? En una tintorería. El dueño de la tintorería tenía un perrito y ese perrito era convulsivo. Y él un día, porque era un desmanchador, el ácido valproico se usaba para desmanchar. Pero entonces el perrito que convulsionaba, él tenía 6, fue y se tomó una poncherita con ácido valproico. Bueno, con el elemento, el valproato. Y el perro no convulsionó. Pasó días sin convulsionar. Le dijo al veterinario y hablaron después con otro científico y ahí se pusieron a depurar el producto hasta que salió el ácido valproico anticonvulsivo. Fíjense ustedes. La observación permitió que se descubriera el ácido valproico, que de paso es un medicamento estabilizante de la conducta, funciona maravilloso en aquellos pacientes que están inestables, que a veces se deprimen. No se usa como un antidepresivo puro, no. Se usa como un estabilizador de la cognitivo, pues de la conducta. Pero en la pregunta del estrés, miren,
es tan importante lo del estrés, pero tan importante que yo sinceramente, la persona lo escribió y yo quiero decirles lo siguiente. Una persona que está sometida a estrés libera eso que se llama cortisol. Eso. El cortisol es una hormona del estrés y trae lesiones en la piel, le salen verrugas, le salen manchas, le salen y está con el acné, el cortisol. Y entonces en la piel, entonces en el páncreas, porque el cortisol hace que aumente la secreción de neoglucogénesis, o sea, de productos para controlar la glicemia. Entonces se produce un desajuste también hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Que el cortisol se convierte en tóxico para las neuronas. Entonces el estrés va a aparecer la convulsión, claro que sí. Entonces hay que evitar el estrés sostenido. Hay que evitarlo. ¿Cómo? Hay que hacer ejercicio, hay que tener un hobby, pero mire, que el hobby no sea un juego de computadora, porque también hay adictos que viven pegados allí con el internet y ¡pum! Y dígame esas horas que salen con balas y disparan. Entonces, Dios mío, están esos niños disparándole al enemigo y no se despegan y bueno, y traen otros amiguitos, porque ¿qué es lo que pasa? Que los nuevos programas que traen las computadoras, el Facebook, miren, el Instagram, desarrollan juegos, pero vienen con un colorido tremendo, vienen con unos muñequitos súper ágiles y A súper eso iba. interesantes. Si la epilepsia es fotosensible y está un niño además, Exactamente, y el niño está además pegado, o la persona, no un niño, la persona está pegado de una computadora, de un teléfono, de una exacto. tableta, del televisor, todo No, el y día. fíjate, no, doctora, pero a mí me han hecho fotoestimulación y yo no he convulsionado. Mijito, no convulsionaste, pero tu electro dice que hay descargas cuando te estás. Bueno, pues yo tengo una paciente que tiene una mioclónica juvenil, una epilepsia mioclónica. Se clasifican en diferentes variedades, pero no vamos a entrar en Honduras porque es bastante complejo. Pero ella tiene una epilepsia de índole genética mioclónica porque papá y su mamá son primos hermanos. Entonces ella es fotosensible, pero terrible. Entonces los fotógrafos, cada vez que los flashes, ¡pum! Entonces ya no puede estarse tomando fotos así, ya se lo he dicho. Y la computadora tiene un salvapantalla, etcétera. Pero el estrés es productor permanente de cortisol y el cortisol permanentemente puede producir hipertensión porque hay liberación por parte de las suprarrenales, que son las dos glándulas que están colocadas sobre los riñones. Ujú. Producen elementos que son estimulantes, ¿verdad? Entonces imagínate tú recibiendo permanentemente eh, eh, estímulos por producción de su propio organismo, entonces se va a poner hipertenso. ¿Por qué? Porque produce crisis hipertensiva. Entonces se enferma del riñón. Y así que el estrés es malo para el cerebro y para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo. El Qué estrés te interesante puede esta dar parte, síntomas ¿no? que... Qué interesante esta parte porque pareciera que, bueno, en la actualidad estamos siendo invitados todos a aprender a manejar el estrés, ¿no? Aprender Ujú. aprender a recuperar nuestros ritmos naturales, ¿no? Constantemente estamos Exacto. corriendo, constantemente estamos tratando de resolver una cosa u otra y para un Yo, paciente con epilepsia, ahí está. A ver, te pongo en grande, Beatriz. A ver. es una lámina que a Ujú. mí me parece, bueno, pero ahí se lee al revés, lo lamento mucho, pero No, no, vean todos yo los lo veo órganos. bien, se ve bien. Efectos de Ah, altos niveles de cortisol. Ajá. exacto, pero miren los órganos, en el corazón, taquicardia, se produce taquicardia. Eso que hace, que eleva la presión arterial, puede producir arritmia. En el sistema digestivo puede haber colitis, puede haber una enfermedad diverticular, colitis ulcerosa. Bueno, hay personas que tienen diagnóstico por un estrés de que tienen un problema digestivo, porque el colon se fastidia. Mm. Entonces, todo se inflaman las articulaciones,
O sea, vean ustedes, esto lo busqué rápidamente porque estamos trabajando en un conversatorio, pero es interesante porque ya ustedes se van a acordar que el estrés puede desencadenar convulsiones. El Claro. estrés sostenido puede hacer que te aparezca y se dispare una crisis, Mm. aún no habiéndola tenido nunca. Es importante que lo sepan. Vale, bueno, con el tema del estrés, por ejemplo, desde el Centro Peruano de Psicoterapia Integral estamos trabajando hace algún tiempo con un nuevo enfoque que se llama ecopsicología y que invita justamente a, por ejemplo, darnos estos espacios de contacto con la naturaleza que está súper comprobado, que ayudan a reducir los niveles de estrés, que ayudan a poder volver a tomar conciencia de nuestros ciclos naturales, de nuestros ritmos, de la necesidad de estar presente, también todo lo que tiene que ver con mindfulness también, ¿no? Entonces aquí vemos esa necesidad de trabajar a un nivel holístico, ¿no? A un nivel holístico. Correcto. A ver, yo tenía una pregunta en particular, porque me parece muy interesante esta parte también que José Gregorio estuvo compartiendo de su historia de vida, ¿no? Y la pregunta que me surgía es, claro, para una persona que tiene un hijo, niño, adolescente, en esas edades, que está enfrentándose a un diagnóstico de epilepsia, ¿verdad? Y que recién está como entrando en este mundo a comprender las raíces, los factores que condicionan la aparición de las crisis, etcétera. Me preguntaba qué es aquello que desde tu experiencia, José, necesita un niño o un adolescente de su familia, un niño con epilepsia, para, uno, aceptar su condición y para trascender esos retos que la epilepsia pues le pone a todo paciente. ¿Qué consideras tú que necesitan de su familia? Mira, primero creo que eh, la insistencia de la familia en que sea bien diagnosticado, que no se queden solamente con lo que dice el primer médico, una correcta evaluación de la condición, que tengan el conocimiento pleno de qué tiene, por qué lo tiene, cómo se manifiesta lo que tiene, hasta qué punto puede llegar a afectarlo a nivel personal, de valores, como ser humano. La comprensión de la familia acerca de lo que tiene y va a seguir desarrollando el niño en caso de que sea una epilepsia eh, no tratable o refractaria, que fue otro de los casos que es el caso en el que la epilepsia no se puede controlar tan sencillo. Pero hay Eh, cirugía, claro, por acuérdate. supuesto, por eso dije Hay no otros tan mecanismos. sencillo. Hay Exacto. formas de controlarla, de disminuir la frecuencia de las crisis después de que por ejemplo, esa epilepsia, después de que es exitosa la cirugía, pero eso va a depender de la familia, del Claro. correcto Y diagnóstico, no es que de no es una porque lo buena operaron. intervención del médico, Exacto. de los buenos medicamentos que le sean indicados. Y si aparte de eso tiene un apoyo emocional de su círculo primario, que es la familia, porque la familia tiene una correcta comprensión de qué es lo que tiene, obviamente le van a dar el puesto que se merece la persona con epilepsia. En mi caso, bueno, me dejaron estudiar, me dejaron jugar, me dejaron hacer relaciones con mis pares en ese momento, a pesar de que solo tenía 7 años y después a los 12 años, porque mi epilepsia fue muy curiosa en el sentido de que las primeras crisis fueron a esas edades en que viene el desarrollo cognitivo, de acuerdo a lo que me han explicado. Beatriz me corregirá si estoy en lo correcto o no. A los 7 años yo comencé a padecer o a tener sonambulismo, 6, 7 años. Y luego estudiando, pude ver que algunas personas con epilepsia simplemente tenían crisis nocturnas con automatismo. Exacto. O sea que no era sonámbulo. No era sonámbulo, No sino que era sonámbulo, era un tipo de crisis. estaba convulsionando y me levantaba. Y eso era todos los días, de acuerdo con lo que relataba mi mamá y mi papá. Y luego con el tiempo
fui encadenando las cosas. Claro, no tenía medicamento, lo que tomaba era calcibronat, un jarabe que sabía a diablos, y eso lo mandaba el doctor que era pediatra, no era neurólogo. El doctor Angelis, me acuerdo perfectamente del nombre del Ah, doctor y dónde me calcibronat, veía. ¿sabes lo que es el calcibronat, verdad? El Sí, antiguo calcibronat era para prácticamente calmar a la persona, era para como un bajarle los niveles, eso era para bajarle los niveles de ansiedad. de No, ansiedad. ese niño está sonámbulo, no. Y también las crisis estas de terror nocturno que se despiertan Ujú. chillando y se meten en la cama entre el papá y la mamá, lo que Ah, Bueno, está diciendo tu cerebro. afortunadamente era eso. A mí me agarraban por el brazo, me llevaban de nuevo a la cama y luego me vigilaban mientras me quedaba dormido. Eso desapareció. Pero a los 12, 13, 14 años, que viene la otra fase del desarrollo, que ya fue esta fiesta con los primos, ya ahí sí se detecta una convulsión tónico-clónica de esas clásicas, donde perdí la conciencia, me fui por una escalera, eh, tonicidad totalmente Rocola. incontrolada. Duró aproximadamente 15, 20 minutos, ya se sabía que no, hay una emergencia, me llevan directo al médico y de inmediato me ponen Epamin y fenobarbital, Lo que había. lo que había en ese momento. Y me das ese segundito antes de que continúe, Ajá, porque es bien importante. Ya a él le toca una nueva era. Y a mí la vida me ha premiado porque a mí me ha tocado el vivir en nueva era de medicamentos. Entonces, hoy por hoy tenemos la motrillina, tenemos el levetiracetam, que es el conocido el Keppra, la qué pra- lamotrigina, que es el Lamital, tenemos topiramato, tenemos, bueno, en Venezuela no la hay, pero porque no la hay, porque no la hay, que es la lacosamida, que es buenísima para las epilepsias difícil control, rebeldes a tratamiento. Hay clonazepam, hay cloazam, que tampoco lo tenemos. Hay falla de medicamentos en muchos países y eso trae como consecuencia que nos amarramos un poco, pero la persona que preguntó lo de los medicamentos es importante que sepa que ya él con esa base, la persona que lo controla, ya él con ese conocimiento, ah, bueno, está bien. No es que le va a hacer daño el fenobarbital, pero tiene una triterapia y está usando Valprón que tiene el mismo espectro de tratamiento. de tratamiento. Ahora, si entonces es bajita, uno se lo deja bien bajito hasta que se lo quite. Sigue entonces porque es interesante. Bueno, a los 12 años ya, cuando se hace presente, ya es un diagnóstico y ya le dicen, después de un electroencefalograma, los primeros neurólogos que me tratan, le dicen a la familia, hay una epilepsia. Ajá, Vamos pero a ver fíjate por lo que qué. hiciste. ¿Qué fue lo que hiciste? No, bueno, después que me llevaron, lo primero que hice fue Tuviste tónico-clónica, no te diste tonicoclónica cuenta cuándo te sorprendió la inconsciencia, te caíste por la escalera. clásica, una tonicoclónica clásica. Exacto. Además por irritación cerebral y alcohol. claro. Porque eso fue Ajá. en una reunión, eso fue un ¿Estás cumpleaños. oyendo, no? Eso fue 14 años, se metió en un cumpleaños, se en tomó un más cumpleaños cerveza. familiar. ¿Cuántas cervezas te tomaste? No, ni siquiera, y, inclusive eso fue, había un mesonero, lo recuerdo claro, como si fuera hoy. Había un mesonero que nos echaba un chorrito de ron en el refresco. ¿Estás viendo eso, no? En, Basta, y sigue pasando. en casa del tío Julio. Fue Mm, eso. claro, y sigue pasando Eh, porque la iniciación al alcohol en nuestras sociedades latinoamericanas es más o menos alrededor de los 12, 13 años. Exactamente. temprana. Ahora un poco antes con todo esto de las redes, ¿no? No Claro. sé, pero es más o menos a esa edad. De ahí en adelante fue acompañamiento. Mm, Nunca dejaron mis padres de buscar el mejor neurólogo posible que había en la ciudad para que me estudiara y ver cómo mejoraba la condición. Sin embargo, aún teniendo las crisis, yo practicaba deporte, jugaba fútbol, jugaba básquet, jugaba voleibol. Más que todo como forma de relacionarme en el colegio, con mis amigos de aquí del edificio, y me entrenaron, de alguna manera me entrenaron para explicarle al profesor de educación física
que era donde iba a estar el mayor esfuerzo. ¿Qué podía pasar 2 horas llevando sol, trotando de aquí para allá, etcétera, etcétera? ¿Qué hacer en el caso de una crisis? Y de una vez le decían qué toma él y cómo lo toma. Mm, Eso me permitió a mí asimilarlo y explicárselo y contárselo a todos mis compañeros de mm, aquí del edificio. Y mm, ellos simplemente me aceptaron como un miembro más que simplemente tiene una condición, pero que es mi amigo, mi hermano, mi vecino. Y actualmente, que hay vecinos nuevos, todos saben qué hacer, cómo hacer, y cómo ayudar, a quién llamar, a quién no llamar. mm. En mi teléfono están mi doctora, mi terapeuta, mis médicos más cercanos, eh, y bueno, las personas contacto. Y aquí cualquiera, Exacto. por lo menos donde yo estoy, cualquiera sale con un carro a cualquier hora para llevar a José Gregorio a un centro médico si hace falta. Claro. Si hubiese necesidad, que Si gracias a Dios hubiese no la hace necesidad. falta Desde hace hace mucho tiempo. tiempo. De resto, yo cargo mis medicamentos encima, Mm, explico qué condición tengo y cómo actúan los medicamentos y qué hacer en caso de una crisis, así sea una ausencia, mm, porque ujú, también existen los casos de ausencia en niños, Exacto. que es ese que se queda simplemente con un movimiento en el pupitre, por ejemplo, o lelo, ido, mm. y lo metían en aula especial. Y resulta que era un niño que tenía una epilepsia de, Vocal, compleja, sí, con to- ausencia vocal total, complejo. compleja, una epilepsia compleja con ausencia total. Y él seguía con los ojos abiertos, pero no estaba presente. Afortunadamente no fui ese el caso, pero sí hubo que empezar a regular sueño, salidas, saber si podía tomar o no tomar, no tomaba. No, el alcohol es enemigo Eso es número enemigo número uno uno. de un cerebro que se irrita más con el alcohol. Y para aquellos que están en el grupo, si se atreven a hacerlo, sepan lo que una de las consecuencias es una crisis convulsiva. Mm. Eso no significa que no vamos a brindar 2 deditos de champaña Ajá, cuando se va el tranquilamente año en el o un evento. ponche de crema al cumpleaños, pero es que a veces, ay doctora, mire, es que no me puedo pasar de la cerveza número 6. Dios mío, hijo, Se pasó hace rato ya. te No, y no, pasaste hace rato. no solamente el efecto del alcohol, sino que está botando todo el medicamento que se había tomado. Exactamente. Yo, Ahí el umbral se hace mucho más alto y aparece más temprano. Y ya puede tranquilamente desarrollar una crisis convulsiva, pero tiene un porqué. Ujú, Baja, Que, baja el umbral, claro, convulsiona más fácil. claro. Me ha encantado este conversatorio porque me parece que agrega eh, no solamente claridad en cuanto al estado del arte de las investigaciones en cuanto a la epilepsia, sino que agrega esa sensación de esperanza, ¿no? No me gusta tanto la palabra esperanza, pero es la que me viene ahorita, ¿no? En cuanto a que necesariamente Optimismo. de Lo que optimismo. tú quieres decir, Alejandra, es optimismo. De optimismo, tal cual. Porque un diagnóstico de epilepsia no significa una condena, no es correcto. significa un destino reducido Ni, ni en incierto. ni cierto. Y también me parece que este conversatorio sirve para confrontarnos aquellos que tenemos dentro de la familia o son pacientes ustedes mismos epilépticos con aquello que hace falta hacer. Y escuchando a José y a la doctora, me quedo con esa idea de que lo primero, por supuesto, es médicamente tener claro el diagnóstico, no descansar hasta lograr un tratamiento acertado que estabilice la condición del paciente, pero lo que sigue después o paralelamente es el proceso de aceptar la condición y de blanquearla. No sé si esta palabra me la entienden acá, pero es esto que José decía, ¿no? Poder hablar con claridad y con transparencia, esto es lo que tengo, esto es lo que me pasa, esto es lo que necesito de la gente que está Exacto. mejor, Ya Tal sea cual. sacar a la esto, gente de la sombra. Hay mucha exacto, ignorancia.
Exacto, pero eso se dice fácil, pero es un proceso. Es todo un proceso. Es un proceso que implica Eso ha soltar la sido vergüenza. desde la conciencia, desde los 18 años, más o menos. Tengo 56. Eso. Desde los 18, 14 años he estado consciente. A ver, siempre he sabido que tengo que decir qué es lo que tengo. Pero esta conciencia de saber aceptarlo, traducirlo y explicarlo, eso desde los 16, 18 años, que me he visto asistido por terapeutas, hasta que ya el último neurólogo que me vio, aparte de mi doctora Beatriz, eh, me dice, mira, yo tengo a mi hija que es terapeuta y ella está en el consultorio aquí abajo. Si quieres te tratas con ella porque yo no te consigo nada más para ayudarte. Lo tuyo es emocional. Ya, bueno, doctor, muchísimas gracias. Ya yo tengo mi Sí, porque terapeuta, la vida tiene cambio. ya Claro. yo tengo mi terapeuta y tengo mi doctora también que me puede asistir, pues. Ya. Hasta ese ¿Cómo momento, se llama la asociación donde ustedes están trabajando los psicólogos? Nosotros, Sí. dirigimos aquí en Perú el Centro Peruano de Psicoterapia Integral. Así nos pueden ubicar también. Centro Peruano de Psicoterapia Integral. Beatriz, hay una pregunta sobre la cisticercosis. Ajá. Esa no la hemos tocado, esa epilepsia, producto de la ¿Qué cisticercosis. preguntaron? A ver, Preguntan sobre con qué frecuencia se debería Perdón, realizar es que la tomografía. estoy mandando al IBE, que es el IBE latinoamericano, que estamos en pleno conversatorio, pero es entonces en el centro peruano. De de psicoterapia, Psicoterapia Integral. correcto. Centro Peruano de Psicoterapia Integral. Que por cierto tenemos aquí en Perú 12 años acompañando a personas, parejas y familias, niños y adolescentes en todos estos Muy bueno. procesos de crecimiento, de Ustedes están en donde en propio, no están en Lima, ¿no? Tenemos sede en Lima, Ajá. que ahora con todo esto de la pandemia, nuestra atención es principalmente virtual, viajamos con cierta regularidad a Lima, pero físicamente, de manera presencial, de manera más regular, estamos en Cusco. Pero la Muy tecnología nos permite estar en cualquier parte y en cualquier momento desde hace algún tiempo. excelente. Ya los mandé. Los mandé porque está todo el mundo en la misma. Eso. Miren ustedes, aquí acaban de terminar uno. Ahí está. Claro, Semana Latinoamericana de la Epilepsia. Exacto, porque estamos en esa, pero entonces yo agarré y puse, mira, aquí estamos nosotros trabajando. Denise me quedó afuera. Ya voy a tomar una con Denise. Ajá. Aquí, bueno, la pregunta era, a ver, ¿con qué frecuencia se La debe cisticercosis. realizar Vamos a responder esa tomografía? porque esa es una muy buena pregunta, Mm. porque hay una causalidad que está produciendo un elemento extraño que está tocando el cerebro, porque eso es una parasitosis cerebral. La persona se contamina cuando come carne de cochino contaminada o personas que lo transmiten también, porque hay huéspedes intermediarios, ¿ves? Pero en general la gente cría los cochinos Ajá, y el cochino come excreta y el que resulta que quien está contaminando al cochino es la gente que hace a campo traviesa, que está en una granja y no le importa, entonces los cochinos están, no señor, los cochinos tienen que estar en su sitio. O sea, esta es una enfermedad parasitaria, donde se producen larvas y la larva cuando te la comes tiene un trayecto portal y se va hacia el cerebro y se localiza y le encanta el cerebro y crece allí un tumor. Y ese tumor no está el tumor, son cisticercos. Hay que trabajarlo, hay que darle anticonvulsivo, praziquantel, matar el elemento, porque el elemento forma quiste, forma racimos de quiste. Y cuando se rompe el quiste, allí viene la convulsión. Un foco. Entonces, la cisticercosis es una causa de epilepsia y la persona tiene que ser tratada para erradicar la larva que está allá arriba enquistándose. Y a veces está multipoli, ¿no? Le hacemos una resonancia, le hacemos una tomografía, le hacemos una placa y vemos todos los elementos. Y si hacemos
una cosa más profunda, como una resonancia, bueno, podemos definir la lesión. No, mira, ¿de dónde vienes tú? Porque hay zonas endémicas, hay Claro. zonas endémicas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es porque, fíjense que hay religiones, los judíos, por ejemplo, ellos no comen cochino. Ujú. Entonces ellos no se enferman de cisticercosis. Los demás comen, no digo cochino, costilla, bueno, de todo lo que venga. Y Yo si voy a está hacer contaminado, voy a insertar un paréntesis aquí, Beatriz, solamente para traducir, porque aquí en Perú se le conoce como chancho al cochino. De pronto, como tenemos mucha gente de Perú, de pronto no te están ubicando exacto, de qué estás hablando. los chanchos. Los Y en chanchos, Bolivia también le llaman chancho, creo, ¿no? creo que sí, creo que sí. Ajá. Sí, Ya, cierro pues paréntesis. exacto, el chancho es el animal que se contamina hociqueando excreta, porque tiene una piel, un paquidermo muy gruesa, tiene calor, entonces se tira en el barro y ahí hay excretas y entonces él se contaminó. Después lo sacrificamos, nos los comemos y él se venga de nosotros y nos transmite la cisticercosis. Para que más o menos los ejemplos a veces ayudan mucho porque la gente Gracias, no se le doctora. olvida. Antonia preguntaba, ¿con cuánta frecuencia se debe realizar tomografías para alguien que tiene Que epilepsia tienen, por esta causa? Ajá, muy bien, es una muy buena pregunta. Cuando iniciamos un tratamiento para la cisticercosis, el control generalmente, porque fíjense que tenemos inclusive estudios de líquido cefalorraquídeo, y ahí también nosotros encontramos y tenemos la prueba de ELISA. La Mm. prueba, el test de ELISA nos permite saber en sangre que esa persona tiene cisticercosis. Entonces tenemos pruebas en sangre, y tenemos pruebas tomográficas y tenemos electroencefalograma. ¿Con qué frecuencia? Mire, generalmente los primeros periodos, yo generalmente si el paciente ya se está controlando, etc., yo al año se lo hago. Muchas veces, dependiendo si es poliparasitado, lo hago a los 6 meses. ¿Por qué? Porque yo tengo que ponerle tratamiento, yo tengo que saber cómo está eso y cómo ha mejorado. Si el paciente ya no está convulsionando, si el paciente me convulsiona una vez cada 5 meses porque no se tomó el tratamiento. O sea, hay que llevarlo. No hay que estar haciendo tomografía cada 2 meses. No, señor. No. Tenemos otros mecanismos, tenemos otras pruebas. Tenemos, bueno, la punción lumbar es la primera cuando uno la hace, que está buscando el diagnóstico. Uno normalmente, nosotros hicimos un trabajo de investigación en Venezuela, en una zona endémica de cisticerco, y teníamos mucha epilepsia focal. Focal significa que tiene la lesión en un área del cerebro específica. Era por cisticerco. Mm. Entonces, esa población se le hizo estudio de líquido cefalorraquídeo y curiosamente la prueba de ELISA no nos dio la positividad que creíamos que nos podía dar. O sea que lo supimos por el electro y por la tomografía, pero al hacerle los líquidos que hicimos, inclusive lo hizo en paz de cáncer el doctor Pablo Ordaz, que era experto en líquido cefalorraquídeo, y él allá hacía la cisternal, o sea que hacía la punción en el cuello. Era un experto, porque nosotros somos expertos, pero en la lumbar. Él nos enseñó a hacer la otra, pero él la hacía, él nos acompañaba, él era el que la hacía. Y no nos dio la positividad en líquido que esperábamos por la cantidad de casos de electrofocales o de pacientes que habíamos entrevistado. Habíamos pasado un protocolo preparado para ello, porque cuando se investiga uno tiene que pasar un protocolo que esté validado, que va a darnos pues los resultados que nosotros queremos. También hay que cubrir otros aspectos, consentimiento informado, explicarle al paciente, mira, tú tienes esto, está pasando esto, y tú permites que te estudiemos y te ayudemos. Entonces el paciente te, claro que sí, doctor. Entonces nosotros nos trasladábamos, porque eso son zonas rurales, ¿verdad? Son zonas más rurales. Claro. No hay, por ejemplo, en Caracas, no. En Ciudad de México, les digo a ustedes, no coman por ahí, por Ciudad de México, en esas plazas ni nada, porque allá hay muchos cisticercos también. Mm. Y entonces venden chinchurrias, yo no sé cómo las llaman allá, pero venden carne de cochino así, tú sabes, en los mercados. No, señor, no lo coman. Tiene que ser un cochino, pero criado en granja, separado, que tengan sus salas de parto, que tengan sus salas donde tienen los berracos, que son los que embarazan a las cochinitas, y tienen los cochinitos, y después los cochinitos
Se engordan, pero se cuidan, se estudian, que estén sanos. O sea, tiene que ser un producto sano para poderlo comer sin riesgo en áreas endémicas. Bueno, yo creo que ha sido una noche productiva. No sé si queda alguna pregunta más, como para ir cerrando. Si tienen alguna pregunta adicional, es ahora o nunca, no mentira, es ahora. Tomen la oportunidad. Maribel, Denise, Rosa, Francisco, Daisy, Mirta, Wilber. Miren, es bien importante, yo quiero decir estos pensamientos antes de que nos despidamos. Nunca hay que ocultarle a un niño que sufre crisis y que la pastilla que se la estamos dando Mm. es porque convulsiona. Tenemos un caso, bueno, hay muchos casos que han ocurrido, pero en experiencia personal. Y fue tanta la rabia que esta joven, cuando supo que ella tomaba la pastilla porque tenía convulsiones, que cogió una rabia con el papá y la mamá, y el papá y la mamá, pero por favor, tuvimos que trabajarla con los psicólogos por mucho tiempo, porque ella no podía entender cómo a ella no se le dijo la verdad. Entonces eso es, es un mito. ¿Por qué la esconde? Mm. No, si tú la estás medicando, tú tienes que explicarle, mira, tienes un proceso eléctrico o tienes un proceso irritativo para no irnos hacia atrás, sino hacia adelante con las nuevas definiciones. Tienes unas crisis que se producen por descargas arriba, que se controlan con esta pastilla, gracias a Dios, el 80% es controlable, porque si no te tratas va a ser peor. Pero jamás le oculten a la persona ni la engañen. Eso porque le crean más conflicto. Lo segundo es, si tienes una novia, dile que tienes convulsiones. O un novio. Dile la verdad, Ujú. prepárala. Y si se va, mejor que se fue antes. ¿Por qué? Porque una pareja tiene que tener una simbiosis. Puede ser perfectamente controlable y no convulsionar más nunca, pero la pareja tiene que involucrarse con la persona que tiene convulsiones. Mañana ella puede hacer convulsiones por otra razón, porque la vida es eso. Uno no puede subestimar ni tampoco descalificar a una persona porque tiene una crisis. ¿No? No, es una Otra cosa, Beatriz, que sepan que la epilepsia aparece en cualquier momento de la de vida la vida. y cualquier persona puede llegar a tener la condición. Ujú. Exactamente. O Ujú. sea que el cerebro es vulnerable. Bueno, yo tengo, y por eso les hablaba del umbral, tengo un caso que el niño recibió un tiro muy lejano, porque fue de un edificio a alguien que estaba haciendo tiro al blanco, imagínese usted. Y ese niño jamás convulsionó, pero ese niño hizo una fascia frontal y le costaban la parte numérica, le costaron ciertas cosas, pero ya nosotros entendíamos. También personas que tienen accidentes de tránsito, tiene que tener un seguimiento. ¿Por qué? Porque podemos tener lesiones inmediatas, lesiones intermedias y lesiones tardías. Ya cuando aparecen lesiones tardías, que hacen hematomas subdurales, que hacen hematomas intracerebrales, esa persona va a convulsionar, hay que seguirla porque va a hacer convulsiones tardías. No sucede lo mismo cuando tuvo la convulsión en el primer instante del golpe. Allí no podemos hablar de epilepsia, tuvo una crisis convulsiva con un poquito de dolor de cabeza, no supo lo que pasó, pero está consciente, coherente, colabora. O sea, hay que definir cuando la persona tiene un riesgo y una vulnerabilidad. No ensayen las drogas, déjense de eso. Si tienen una novia que se anda con sus pitos de marihuana, dice, mira, mi amor, si te casas, si nos vamos a casar, no puedo, no quiero. No puede ser contigo porque yo no, ni olerlo, pues siquiera, porque Mm, cómo huele. Mm. Entonces la cosa también puede entrar por vía olfatoria, nada que ver. José Gregorio, un mensaje antes de cerrar. Para finalizar. Miren, infórmense, infórmense bien sobre cómo es su condición o la condición de su familiar. Como ya Alejandra lo dijo, blanquear
traducir, exponerlo, hacerse consciente y hacerse transmisor, además de que se puede vivir con la condición en la forma en que se manifieste en las diferentes etapas de la vida. Saber además que se puede seguir adelante aún con la condición en cualquier aspecto, en los estudios, en la fase profesional, en la parte familiar, tener hijos, ayudarlos en su desarrollo, ponerse en muchos casos como ejemplo para que vean que sí pueden lograr los sueños, protegerle el sueño de que pueden llegar a tener una vida normal y un desarrollo profesional y vivencial completo y pleno, pero siempre con la conciencia de que hay una condición y hay que vérsela y estar bien informados y bien tratados para que afecte lo menos posible eh, tu entorno, tu vida y el momento en que estás en ese momento, durante esa etapa de la vida. Exactamente. Mire, ustedes vean a José Gregorio, que Dios lo bendiga, yo lo respeto, lo aprecio, lo quiero, no solamente porque es mi paciente, y digo, fue porque casi él está sanito. Y lo que hacemos es siempre, cuidado con esto, ten cuidado, que no te estén dando gripe, ¿qué te van a inyectar? ¿Qué vacuna te vas a poner? O sea, porque como les dije, yo estoy permanentemente cerca de los pacientes. Porque no, es la única forma. Uno lo hace con pasión, con amor, y es la forma con la persona progresa. José Gregorio es privilegiado, porque yo que conozco su familia, Así. qué familia tan hermosa. Entonces yo trabajo con la familia. Cuando llegan a la consulta, ¿y por qué? Porque, no, yo no soy el papá, yo soy el chofer. ¿Cómo? Y el papá, no, el papá no puede, porque el papá tiene una reunión que no dice, hágame el favor y me llama al papá. Mire, amigo, le estoy cambiando la cita al niño hasta que usted no tenga la reunión. Yo necesito que usted esté aquí. Mm. Y no es porque me cae mal el chofer, pero dígame usted qué va a saber el pobre chofer del niño. El chofer no Así vive es. con el niño. Entonces, el amor y el interés que se le pone a la persona cuando sufre esta condición es la que permite y garantiza que haya un desarrollo cognitivo, emocional, profesional, emotivo. Todo. Ahí ustedes están viendo un profesional hecho, él habla inglés, él es bibliotecónomo, él es experto en medios, él, bueno, pues, y ha sido, pues, nuestra mano derecha en la Liga contra la Epilepsia. Él tiene el grupo GAPE, que es el grupo de amigos de personas con epilepsia. Y de verdad no es la primera vez, él ha dado con nosotros conferencias en la universidad, hemos hecho muchas jornadas y cuando él me dijo, yo le dije, claro que sí, porque las psicólogas hay que apoyarlas. Yo quiero mucho a las psicólogas, porque las psicólogas son de verdad bueno, es un canal de comunicación tan extraordinario que no yo, doctora, yo no estoy loca, o si es un caballero. Ah, no, doctora, a mí no me van después. Mira, a quien han que mandar a mi esposa para un psiquiatra, porque esa se la pasa atrás de mí. Resulta que él necesita ayuda porque la pobre esposa lo que hace es tratar de cuidarlo y la tiene, bueno, canas le han salido a la pobre mujer. Entonces yo, no, mijito, usted necesita un apoyo psicoterapeuta, Mm. porque de esta manera usted no va a salir. Bueno, Bueno, yo estoy muy feliz de que este encuentro se haya dado. Quiero agradecerle a la doctora Beatriz, agradecerle a José Ballesteros, que dicho sea de paso, hablando de blanquear información, José es mi tío y es una de las razones que me ha motivado desde este lugar de dirección del Centro Peruano de Psicoterapia Integral a abrir este tema porque es un tema que también como parte de la familia de José nos ha tocado vivir muy de cerca y en el acompañamiento que llevamos a cabo con familias, con personas, con parejas que llegan también con estos temas dentro de su sistema familiar, pues notamos que es algo que hay que ponerle foco, hay algo que de lo que todavía, increíblemente, en pleno siglo XXI, no se está hablando tanto como se debería estar hablando, y la influencia que tiene la familia, la influencia que tiene el poder estar equilibrado emocionalmente, ese papá, esa mamá, ese paciente con epilepsia para lograr una calidad de vida
como la desean. Entonces, les agradezco también a todos los que se dieron ese chance de participar de este espacio y quedarse hasta el final, porque fíjate que teníamos previsto 1 hora y son y nos fuimos Ya a van 2 dos. y Ya estamos van todos dos. completos aquí. Esto lo que significa es que ha sido de valor y esperamos que se lleven eso. Tengo una preguntita. Si la gente quiere conectarse con ustedes, con usted, doctora Beatriz, usted está dando asesorías de manera virtual, ¿dónde se pueden contactar? Igual contigo, José, si quieren algún acompañamiento de coaching para familias con pacientes con epilepsia, ¿dónde los ubican? Bueno, Beatriz. normalmente nosotros lo que hacemos es que como tenemos conexiones con varios países, lo redireccionamos o averiguamos quién lo trata, dónde está, en qué sitio. Por supuesto que cualquier duda a través de tu persona, nosotros pues estamos asequibles, Perfecto. porque imagínate, es como decir, existen muchísimas personas en muchísimos otros países que a veces te buscan. Yo, por ejemplo, me escribió una colombiana y bueno, y en Colombia tienen, pero un centro de cirugía en Cartagena con expertos en epilepsia, tienen en Bogotá. Entonces, bueno, maravilloso porque la conectamos, ¿ves? Pero a través de tu persona, nosotros, si existiera alguna pregunta, alguna duda, alguna posibilidad, o es alguien que está pidiendo una segunda opinión, con Ah, muchísimo gusto, a través perfecto. de tu persona podemos hacer. Perfecto. Entonces yo voy a dejarles en el grupo de WhatsApp que hemos creado para este conversatorio los contactos del Centro Peruano de Psicoterapia Integral para que cualquier duda o cualquier inquietud o cualquier requerimiento que tengan con los 2 expertos que tuvimos hoy, las podamos ayudar a gestionarlos. De acuerdo. ¿Tienen alguna red social de la liga donde la gente pueda seguirlos? Sí, yo creo que José Gregorio puede darte las Sí, áreas. Liga Venezolana contra la Epilepsia en Facebook. Ok, Coaching Epilepsia en mi caso por Instagram. ok, Y en Twitter o X estamos como LibC3 ok. en números. Entonces, toda esa información BC, en las redes sociales me la pueden pasar, me la puedes pasar por WhatsApp para que claro. la compartamos en el grupo. Estamos reactivando, en este momento la página le estamos agregando cosas nuevas. eh, Igual que el Facebook y el Instagram de la liga están en un periodo después, post pandemia, que se está redimensionando todo eso. Ok, Por eso ofrezco el mío, el coaching epilepsia. perfecto. Pero igual, bueno, a través de ti, tranquilamente podemos canalizar toda la atención que requieran allá Vale. en... Aquí Rosa me pone, pueden mandar los links. Les voy a poner aquí antes de cerrar el link del grupo de WhatsApp para que no nos perdamos de vista y porque por allí voy a mandar toda, toda la información de los contactos de la doctora y de José. Chicos, no sé si tú lo tienes a la mano. No sé. Aquí está. Por favor, súmanse al grupo de WhatsApp para poder allí enviarles los links de Facebook e Instagram, porque no los tengo tan disponibles ahorita, pero en un ratito los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, doctora Beatriz, una vez más por darse el tiempo. Gracias, Gracias José. por la invitación, Gracias Alejandra, por la gracias. invitación. Esperemos que sea la primera de muchas otras veces que nos juntemos para acompañar a la gente con estos temas. Que tengan bonito Seguro que sí. descanso. Hasta la próxima. Igual, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Chao, chao.